Never, Rarely, Sometimes, Always es una película con una premisa que no es del agrado de todos los espectadores, hablando claramente del público más conservador que tiene el cine. La directora Lisa Hitman se une al debate del aborto. I didn't see you at school today. I went to the doctor. What's wrong? Girl problems? Never, Rarely, Sometimes, Always narra la historia de Autumn, una joven de 17 años que se enfrenta a un embarazo no deseado en el área rural de Pensilvania. Al no encontrar la ayuda médica que necesita en su ciudad, se embarcará con destino a Nueva York junto a su prima y amiga Skylar, en un viaje en el que la vulnerabilidad, la amistad y la valentía serán los ejes fundamentales para encontrar la ayuda que Autumn necesita. I'm just not ready to be a mom. Esta película no llega con la intención de romper un tabú, sino que llega para hablar y mostrar una realidad por la que muchas mujeres atraviesan y que puede llegar a convertirse en cruel dependiendo del punto de vista de la persona. La directora Lisa Hitman trabaja con dos actrices emergentes. Esta es la primera película de Talia Ryder, quien interpreta a Skylar, y el debut en la actuación de cine de Sydney Flanagan. Un debut a lo grande porque su interpretación como Autumn hizo que ganara los premios del jurado en los festivales de Berlín y Sundance. You could feel that Sydney had a story inside her. And I just thought, she could bring something to it. Me resulta curioso el aspecto que tiene Autumn, que a lo largo de la película siempre anda con una capucha puesta sobre la cabeza, así como la imagen en el póster. Y personalmente me recuerda mucho al manto que utiliza la Virgen María para cubrirse la cabeza, lo que le da al personaje un aire ciertamente religioso que hasta resulta contradictorio. La historia se desarrolla sin sobreexplicarse a sí misma, haciendo que los personajes hablen cuando tienen que hablar y actúen cada vez que sea necesario. La mayor virtud de esta película es que narra todo con las imágenes y dejan los diálogos siempre solo cuando son necesarios, al punto de que la protagonista en ningún momento dice directamente al espectador o a ningún otro personaje que está embarazada. La directora es muy sutil para mostrar los efectos del embarazo en el cuerpo de una mujer, y asimismo nos muestra deliberadamente a su protagonista siendo incapaz de poder conciliar el sueño, mostrándonos al personaje que deambula de un sitio a otro sin que la veamos dormir. Y aunque pueda sonar un poco ridículo pensar que los personajes necesitan dormir dentro de una película, aquí se utiliza como un recurso para elevar al personaje y dotarle de mayor profundidad, porque simplemente el hecho de que una persona no pueda dormir significa que algo le atormenta en la cabeza y se adueña de su mente. La película trata el tema del aborto con mucho tacto, pero no es solemne porque no necesita ninguna escena mostrando al personaje llorando porque tiene que abortar, y tampoco es desenfadado porque los protagonistas no abordan el tema con demasiada tranquilidad. Se centra en plantear su conflicto, que los personajes reaccionen ante el problema y actúen en consecuencia, siempre sosteniendo sus decisiones. La directora no alarga innecesariamente sus planos y es muy sutil para hacer entender al espectador que hay un trasfondo turbio en toda esa primera capa superficial de la película. Ese trasfondo de las decisiones de Autumn se pueden ver por sobre todo en la primera parte de la película, donde la directora intenta desentrañar todas las motivaciones de su personaje, desenvolviéndola dentro de su círculo más cercano y lanzando pistas para que el espectador sea capaz de sacar sus propias conclusiones. Don't you ever just wish you were a dude? All the time. Los títulos de las películas por lo general representan una idea sintetizada de lo que nos van a contar, y pensando en Never, Rarely, Sometimes, Always, un título que a primera vista parece no tener mucha connotación con la trama de la película,
pero me fascinó la decisión de optar por él. El título podríamos decir que está planeado para transmitir una sensación de crecimiento gradual, de nunca hasta siempre. Es decir, la película se construye paso a paso, lentamente, con un ritmo constante pero siempre creciente, lo que a su vez aumenta la emotividad de su historia. La directora define enteramente su película en un plano largo y una escena en donde las palabras never, rarely, sometimes, always cobran todo el significado para transmitir la emotividad y la vulnerabilidad de la protagonista de su historia. No es necesario que uno haya vivido de primera mano un aborto para entender a la protagonista. En ese sentido, la película resulta hasta informativo para cualquier persona que no conozca el proceso y los procedimientos médicos que debe enfrentar alguien que decide terminar un embarazo, ya desde el primer momento de la detección. Y más allá del proceso médico y hasta burocrático, se opta por mostrar cómo está construido el sistema, que más allá de que exista legalmente la opción del aborto, todo se vuelca siempre hacia el lado más conservador de la sociedad. Son muchos y miles los factores que influyen en el proceso de decisión. This is the most magical sound you will ever hear. La historia transmite mucha valentía, empatía y la osadía de hacer lo que hay que hacer cuando sea necesario, contraponiéndose con la fragilidad de sus protagonistas durante su viaje. Un viaje que intenta pasar desapercibido en la multitud, de la soledad que existe en un mundo lleno de personas y de que una persona común atraviesa por una situación realmente extraordinaria, aunque en la realidad no lo aparente, lo que para mí acerca mucho más la película al espectador. I know this is hard. Durante los 2 primeros actos, la película se desenvuelve con mucha soltura, y en el tercer acto es Skyler quien toma el control, transformando a Autumn en un personaje dependiente que otra vez reacciona ante los problemas que se presentan. Ambas encuentran el momento justo para hacerse bromas y reír juntas, aliviando un poco la densidad de la premisa, demostrando agradecimiento entre ellas pero sin utilizar las palabras, exponiendo el lado más tierno de los sentimientos de la amistad. Personalmente creo que esta película, más allá de plantear lo difícil de enfrentarse a un aborto, para mí la base está en el poder de decisión y la voluntad de elegir el camino que uno cree y es consciente que es capaz de soportar, ir en contra de un paradigma social y sostener un pensamiento de individualidad y de amor propio. I'm gonna ask you some questions. They can be really personal. Just answer either never, rarely, sometimes, or always. You ready? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. También puedes seguirme en Instagram, donde subo reseñas y análisis más breves de muchas otras películas. Y nos vemos en el siguiente video.